Muy buenos días. En esta presentación analizaremos lo que es el contexto actual que estamos viviendo y la relación que se presenta con la pedagogía del siglo XXI que estamos construyendo y que necesitamos construir. Para ello, partiremos de analizar cómo está el contexto que nos media y cuáles son los futuribles en los que debemos pensar en los próximos 30 años. Y después de ello, qué es lo que debe cambiar para trabajar con los estudiantes y hacia dónde podemos perfilar, con base en las características de estos, la pedagogía en los próximos 30 años. Como ustedes recordarán, en otras sesiones hemos analizado cuál ha sido la evolución desde los orígenes en la Grecia antigua que tuvo el pedagogo y las formas de pedagogía que se han venido desarrollando en estos últimos siglos. En un primer momento seguramente recordarán que el pedagogo era aquel que acompañaba y cuidaba a los chicos cuando iban a algún lugar y sobre todo iban a sus deberes escolares. Más adelante, ya con la escolástica, en un brinco muy fuerte que dimos, claro, sin dejar de lado el estudio de ciertos autores importantes en esta época, como sobre todo la didáctica magna de Comenio, vimos cómo en la escolástica el pedagogo era más bien aquel instructor que se dedicaba a analizar la lección divina para que los estudiantes la repitieran y lo salvaba o cuidaba de alguna manera de todas las cuestiones sociales que no iban en tono con las situaciones religiosas. Un poco ya más adelante, después del siglo XV, pero sobre todo siglo XVII, más en el XVIII y XIX, vimos cómo los grandes pedagogos empiezan a resurgir, Herbart, Pestalozzi, sobre todo algunos alemanes, algunos franceses, y cómo planteaban una nueva forma de relación con los estudiantes y la formación que se debería dar. Todo esto desde un ámbito filosófico. Más adelante, ya iniciando el siglo XX, concretamente en 1903, 1905, 1908, que son los datos concretos, vemos cómo la educación en un ámbito de ganar cientificidad empieza a experimentar nuevas formas y surge lo que se conoce como la pedagogía experimental, con Edouard de Claparède en Francia, y que sobre todo empieza a voltear los ojos hacia la psicología, porque era la ciencia que en aquellos entonces dominaba el desarrollo de la mente, de la personalidad y de los sujetos. En este sentido, la educación empieza a tener o a caminar de la mano de lo que era una de las propuestas importantes psicológicas de aquel entonces, el conductismo, y ha sido la que, como bien ustedes recordarán, dominó casi durante todo el siglo y todavía nosotros como docentes, la misma organización escolar tiene muchísimos resabios respecto a lo que es la propuesta conductista y ya en los años 50, 60, 70 neoconductista. Con este sentido, ya a partir de los años 70, 80 empiezan a hacer una nueva forma de entender la idea de la educación con el constructivismo y vimos algunos pros y contras del constructivismo, sobre todo la propuesta de David Ausubel y el aprendizaje significativo. Y cerramos este análisis con el siglo XX a partir del enfoque por competencias, que en el cual decíamos casi termina con toda la propuesta pedagógica, porque lo que se buscaba era sobre todo formar un sujeto con ciertas habilidades para el trabajo. Y con esto iniciamos el siglo XXI.
En tal sentido, ahora que ya van 2 décadas de este nuevo siglo, es necesario pensar cuál es la función que debe tener el pedagogo para este siglo XXI, cómo deben ser sus características y qué podemos hacer para proyectar a nuestros estudiantes a partir de un trabajo pedagógico diferente. Por esta razón, lo importante será conocer cómo está el contexto en el cual estamos viviendo, pero sobre todo pensar en lo que se vivirá en los próximos años y no ir más allá, simplemente en los próximos 30 años, cuál será la condición de los sujetos, de la sociedad y de manera específica para nosotros de la escuela. De esta manera, lo importante es pensar cuáles son los fines de la educación para el año 2050 y hacernos algunas preguntas con las cuales pudiéramos reflexionar el trabajo que estamos haciendo. ¿Qué futuro nos depara para la humanidad el año 2050? ¿Cómo será la sociedad en los próximos 30 años? ¿Cómo será la educación en ese año? ¿Y qué podemos cambiar desde hoy? Pero más aún, ¿cómo podemos, como pedagogos, afianzar el futuro? Podríamos hablar de muchos futuros posibles, pero en este caso solamente me voy a referir a 3 futuribles para el 2050, que muchos autores, futurólogos, biólogos futuristas nos han marcado. Vamos a analizar de manera rápida un futurible relacionado con aspectos catastróficos, uno relacionado con inteligencia artificial y uno relacionado con las cuestiones evolutivas de mejoramiento que podríamos decir es el futurible más positivo. Veamos en un primer momento el pesimista, una proyección al 2050 más de tipo catastrófico y como nos ha dicho Georgina Mays, es una extinción en masa la que vamos a vivir como especie humana, porque los futurólogos han augurado que al ritmo que llevamos, con todo el daño que le hemos hecho al planeta, la especie humana no va a rebasar el año 2050. Y ellos mismos se han aventurado a decir, todo esto lo hemos ocasionado nosotros mismos y ya no se puede hacer nada para evitarlo. Lo único que pudiéramos hacer en un momento determinado es retardar el desenlace, pero ese es un futuro completamente catastrófico. Es tan predecible este futuro que el mismo Stephen Hawking, antes de morir, nos los dijo en el Festival Starmus de Noruega en 2017. Es necesario evacuar la Tierra en los próximos 30 años, porque ésta ya no da para más, y planteó los siguientes 4 escenarios que pudieran suceder. En primer lugar, la destrucción de la especie humana por un virus, ya sea que haya sido ocasionado por un accidente o por un diseño completamente definido. Y es algo que quizá estamos viviendo con la pandemia actual del coronavirus. También así él lo decía, puede suceder en un momento determinado una explosión solar masiva que nos afecte en la Tierra y la especie y los seres vivos desaparezcan. Uno más, el choque de un asteroide, el cual, como sucedió con los dinosaurios, pudiera eliminar a los seres vivos. Pero sobre todo planteaba, al igual que otros autores, el cambio climático que está afectando muchísimo la vida de nosotros y los otros seres vivos. Y estos son precisamente las cuestiones catastróficas que esperemos que no se den. El segundo escenario importante que debemos considerar es sobre todo el desarrollo de la inteligencia artificial.
el cual no es tan pesimista, pero que si no ponemos cuidado en ello pudiera traer grandes males a la humanidad. De tal manera que, como nos dice Daniela Cerca, una de las investigadoras futuribles francesa, delegamos cada vez más prerrogativas de los seres humanos a estas máquinas para que sean de igual de competentes a nosotros, que pudiera ser que nos convirtamos en un futuro en sus esclavos. De la misma manera Stephen Hawking lo manejaba. La inteligencia artificial es un gran evento en la historia, pero hay que evitar los riesgos, porque esto pudiera significar en un momento determinado el fin de la raza humana. Claro que también está aquellos que lo ven, esto de la inteligencia artificial, como una situación más de apoyo a los individuos, es decir, una inteligencia artificial con la cual podamos convivir y vivir. Y en ellos está Stuart Armstrong, quien nos dice, habría que programar los valores humanos de manera perfecta para que no vayan a entender estos robots el hecho de que queremos a un individuo sano y feliz y que de pronto pudiera a lo mejor pues ponernos en un búnker con heroína. Por esta razón es necesario que sean programados de una manera eficiente y perfecta. El tercer escenario es precisamente el más optimista, y este lo maneja, por ejemplo, un futurólogo inglés que se llama Ian Pearson, quien nos dice, con las habilidades que podamos adquirir en la nueva tecnología, seremos capaces de vivir hasta 130 años y el 99% de la mente podría estar en red. Por ello es que él le apuesta que con todo el desarrollo tecnológico que estemos logrando, vamos a evolucionar en lo que ya se denomina el Homo Optimus, es decir, esa combinación entre hombre y máquina, en la cual seamos físicos cibernéticos y podamos llevar ya algún chip incrustado en nuestro cuerpo, algunas cuestiones como lo podemos ver en la imagen, más de hologramas o pequeñas láminas incrustadas en la epidermis y con la cual nosotros podamos comunicarnos, y que de alguna manera ya es algo que lo vemos en la actualidad. Tenemos, por ejemplo, los Google Glass, tenemos, por ejemplo, los celulares que son inteligencia artificial y que nos ayudan mucho a solucionar problemas concretos de nuestra vida, no solamente la cuestión de la comunicación. Entonces, este escenario futurible más esperanzador es al que pudiéramos apostarle. Y hay algunas otras cosas como veremos en ello. En este escenario positivo vemos que las posibilidades de un mejoramiento y una mejor vida están presentes, porque como el mismo Ian Pearson lo maneja, enfermedades como el cáncer o el Alzheimer serán curadas totalmente en algún momento. Así también la nanotecnología podrá monitorizar y reparar nuestros cuerpos desde dentro. Si se nos cae un diente, la nanotecnología en automático lo puede reemplazar. Podemos ya utilizar mucho de esta nanotecnología para hacer diagnósticos médicos desde ciertos consultorios que no tengas que trasladarte hasta donde están los especialistas. Y bueno, todo esto de alguna manera nos va a ayudar a mejorar y a cuidar y a preservar la vida para vivir más años. Parte de ello que yo les recomiendo mucho que vean son dos documentales muy interesantes de National Geographic que se llama el primero En 1.000.000 de años y el segundo Mundo Futuro. Documentales interesantes que precisamente refieren cómo la tecnología nos va a ayudar a vivir más, a tener una vida más placentera y sobre todo que nuestra vida pudiera estar determinada en un momento determinado por la tecnología. En tal sentido, tendríamos entonces, a partir de estos contextos que hemos manifestado, pensar muy bien las proyecciones para el ámbito educativo
y creo que lo primero que debemos hacer es entender la educación de una manera diferente en esta segunda década del siglo XXI, para poder impulsar a nuestros estudiantes de una manera diferente y sobre todo que den cuenta de un futuro mejor para todos. Por esta razón, como pedagogos, como educadores, debemos tener claro a partir de ahora cuáles son esos fines educativos que enmarcarán nuestro hacer en las escuelas, en nuestras casas, para el año 2050. Y para esto tenemos que partir de un análisis contextual. Es necesario que seamos sensibles a lo que está ocurriendo, a lo que estamos viviendo y sobre todo recuperar a este México tan destruido, a este mundo tan destruido y a partir de ello proyectarlo hacia algo venidero, que sea positivo, que sea bondadoso. Y podemos hacer muchísimo en la educación para lograrlo. Por tal motivo, es necesario que empecemos a redefinir nuevas acciones para el acto pedagógico y los fines de la escuela y la educación en general. Es necesario pasar de fines tradicionales a fines transformadores, cambiando la premisa de ser educado por la premisa de ser potenciado. Tenemos que dejar atrás aquello que lo que estuvimos trabajando en los últimos 120, 140 años, que a la escuela el chico solamente vaya a aprender contenidos temáticos y desarrolle algunas habilidades básicas como la lectura, la escritura y la aritmética, lo que en el siglo XIX, cerrando el siglo XIX, inicio del siglo XX era muy importante, pero en el siglo XXI ya no lo es. En aquella época, hace más de 120 años, era necesario solamente que los chicos supieran leer, escribir y matemáticas, porque se iban a incluir en una revolución industrial que estaban haciendo. Pero ahora es necesario cambiar esa tónica. Los chicos no solamente deben ir a ello, deben ir a lograr nuevas formas y potencialidades de desarrollo con las cuales ellos puedan cambiar el futuro del mundo, de su mundo y de la humanidad. Por lo tanto, debemos nosotros proponernos fines transformadores que busquen sobre todo potenciar las habilidades y el desarrollo de cada uno de nuestros estudiantes. Para definir esos fines transformadores y potenciar a nuestros estudiantes, también es necesario que en este contexto que estamos considerando veamos qué está sucediendo con la revolución industrial que marcará una pauta importante en nuestras vidas cotidianas, en nuestras vidas laborales y en nuestras formas de trabajar la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Nos referimos precisamente a lo que desde 2015 se ha considerado como el nacimiento de la industria 4.0, que tiene que ver con cuestiones cibernéticas físicas y que está transformando en estos 5 años de manera altamente dramática la vida de cada uno de nosotros y que seguramente así lo hará en los próximos 10 o 15 años. Para entender un poco esto, veamos cómo ha sido la evolución de manera concreta de las diferentes revoluciones industriales, para que podamos ubicarnos en el ámbito de la educación y por qué la educación es importante para impulsar estas revoluciones. En un primer momento, como ustedes bien saben, se considera que la revolución industrial 1.0 nace a finales del siglo XVIII y sobre todo domina el siglo XIX. Fue la revolución en la cual se introducen las máquinas de producción accionadas por agua y vapor, que trajo muchos cambios en la forma de vida y de trabajo de las sociedades. Más adelante tuvimos, ya cerrando el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, la revolución industrial 2.0, en la cual lo que vimos fue la introducción de líneas de producción precisas, es decir, por ejemplo, la cuestión automotriz con Ford, veíamos cómo se elaboraban en línea los diferentes autos
y que salían de acuerdo a la línea de producción que se manejaba. Y aquí vemos sobre todo ya el uso de la energía eléctrica y el motor interno de combustión. Más adelante, ya a partir de 1970 hasta 2010, se considera sobre todo la revolución industrial, donde aparecen ya algunas máquinas robotizadas y ciertos medios digitales que las pueden manejar. Vemos cómo aparecen ya pantallas touch, toda la evolución que tuvo el Internet, el ámbito de la computación y sobre todo que pueden realizar este tipo de artefactos, producciones autónomas. Y bueno, como les decía, a partir de 2015 y se considera que hasta 2030 estaremos en la revolución industrial 4.0, la cual estará basada en sistemas físicos cibernéticos y la inteligencia artificial. Y algunos prevén, por ejemplo, que ya la soldadura de ciertos elementos, sobre todo de hierro, pudieran realizarse desde tu celular. Ya no necesitas ir hasta donde está precisamente estos elementos, sino que desde tu celular lo puedes contemplar. También vemos cómo la evolución del Internet de las cosas en nuestras casas, en nuestra vida cotidiana, ha cambiado. Podemos desde nuestro celular prender la luz, podemos poner música ambiente, podemos llamarle a Alexa para que nos diga cómo será el clima del día de hoy, etcétera. Tenemos refrigeradores inteligentes que van cuidando cuál es la despensa que necesitas y que en automático incluso pueden llamar al supermercado para ordenar lo que tú ya no tienes en tu refrigerador. Es precisamente esta evolución que nos está cambiando una forma de entender el ámbito educativo y ante ello debemos apuntalar cómo podemos desarrollar en estos momentos a los niños que estarán conviviendo con estos artefactos que probablemente a nosotros que somos de otra época nos resultan un tanto incómodos, pero para ellos será el diario convivir con ellos. Esto indudablemente que nos invita a tener que cambiar la forma como estamos nosotros desarrollando los aspectos de aprendizaje en los estudiantes y sobre todo en su formación. Y vemos en este ejemplo cómo podemos hacer un parangón entre lo que sucedía hace 120 años en las escuelas masificadas y lo que sucede hace un año. Esta es una foto de hace un año, en 2019. Pareciera ser que no ha cambiado nada, pareciera ser que las cosas han seguido así como siempre, pero más bien lo que no ha cambiado es la manera como los maestros trabajamos en las escuelas. Es una realidad latente. Por eso es que aquí se hace obligatorio recordar lo que John Dewey nos decía. Si enseñamos a los estudiantes de hoy cómo nosotros aprendimos ayer, les estaremos robando el futuro. Y esto es lo que debemos cambiar. Por fortuna, aunque es dramático la manera como lo estamos viviendo y las muertes que se han perdido, la pandemia actual del 2020 nos hizo recordar nuevas formas y sobre todo tener que aprender nuevas formas de trabajo para desarrollar los aprendizajes de los estudiantes. Entonces debemos pensar sobre todo qué es lo que queremos formar en los chicos, para qué queremos formarlo, para que pasen los exámenes, para que salgan bien en planea, para que salgan bien en enlace, o podemos potenciar de una manera diferente su desarrollo. Esa es una disyuntiva que tenemos como docentes, como pedagogos. Con base en lo anterior, entonces, deberíamos pensar cuáles son esas competencias necesarias a fortalecer en este siglo XXI en nuestros estudiantes. Y bueno, la mayoría de los teóricos, la mayoría de los pedagogos han definido 5 competencias importantes que inclusive le llaman las 5 Cs. Debemos potenciar en ellos comunicación, colaboración, creatividad, pensamiento crítico y pensamiento computacional o pensamiento digital. Estas serían las competencias importantes a fortalecer en el siglo XXI y aquí la clave es cómo las estamos logrando en estos momentos para que en el futuro ellos con estas competencias puedan enfrentarse a nuevas formas de trabajo, a nuevas formas de convivencia.
Y esto es algo que no solamente los teóricos educativos han definido, también se ha demostrado, por ejemplo, en un estudio que se hizo a 260 empleadores en Estados Unidos en 2017, se les preguntaba cuáles creían que eran aquellos atributos y habilidades necesarias en los egresados de las universidades. Y bueno, la gran mayoría coincidió en que lo que menos se buscaba era que supieran mucho sobre sus diferentes profesiones. Lo que ellos buscan es sobre todo, en un 85%, que los chicos tengan la capacidad de resolver problemas y sobre todo que puedan trabajar de manera colaborativa con otros. Por ello es que estas dos también se presentan como las dos competencias necesarias en el futuro, que ayudarán a los chicos a desarrollarse y sobre todo a llevar a entornos creativos insuperables en nuestro contexto. Si consideramos estas habilidades necesarias que se están pidiendo en el contexto laboral, en el contexto cotidiano, veremos que en la escuela ya no debemos procurar formar a un sujeto educado, sino ahora un sujeto potenciado. Es decir, necesitamos cambiar el foco de formación en los diferentes estudiantes que estamos llevando. Y sobre todo, pensar que son niños completamente diferentes, jóvenes completamente diferentes. Veamos un poco más a detalle esta diferencia. En un primer momento recordemos que esta idea de ser educado, que no significa el tener buenos modales, el ser ético en la relación social, sino más bien esa forma en la cual la escuela estuvo moldeando las mentes y el desarrollo de los estudiantes, era una situación que se buscaba para aquellos que iban a estar en la naciente industria, se iban a emplear en la naciente industria. Por eso la idea del ser educado implicaba sobre todo aprender la cultura. Implicaba sobre todo vivir en una sociedad de la literacidad, es decir, que supieran leer, que se informaran mediante los libros, y por ello es que se implementó muchísimas estrategias de enseñanza basadas en la memoria y la repetición. ¿Cuántas veces no tuvimos nosotros, si es que lo recordamos bien, memorizar las tablas, memorizar los signos o las reglas más bien de ortografía? Y sobre todo que teníamos que estar repitiendo la información que los maestros nos daban o que encontrábamos en los libros para poderlas después devolver en los exámenes, porque así se evaluaba, tal y como lo habían dicho los maestros o estaba en los libros, así se debería aprender. Por ello es que no se desarrolló tanto un pensamiento analítico reflexivo, sino más bien un pensamiento disciplinado, que lo único que conllevaba era aprender y en pocos de los casos, mejor dicho, aprender a aprender. Y lo único que hacíamos era consumir conocimiento y nos movíamos en una ética social local. Ahora es muy al contrario. Lo que se debe buscar es sobre todo el hecho de que haya una cultura del aprendizaje. No es aprender lo que culturalmente se había logrado o se había ya aquilatado en el ámbito de la sociedad, sino ahora los chicos pueden también crear conocimiento. No es solamente que ellos repitan lo que otros han creado, sino que ellos mismos puedan crear su propio conocimiento, y también se enmarca una relación entre razón y corazón. Por ello es que lo que se busca es un pensamiento crítico creativo, donde los chicos no solamente aprendan, sino que también aprendan a reaprender y sobre todo desaprendiendo. Por lo tanto, tienen la capacidad de crear conocimiento y de moverse en una ética de red global. Ya no se conforman solamente con su contexto, con su localidad, pueden sobre todo conectarse con otros chicos fuera de ella y sobre todo aprender de ellos, aprender fuera de los contextos de la escuela, fuera de los contextos de la casa, aprender inclusive conectados. Y eso es precisamente la idea de potenciar a los sujetos, buscar un pensamiento crítico creativo diferente. Por lo tanto, es necesario cambiar
la dinámica de nuestras escuelas para poder potenciar a los estudiantes. Ya no más una escuela o un aprendizaje centrado en el maestro, quien todo lo sabe, quien todo lo domina, y si los maestros no dicen lo que se debe hacer, los chicos no lo hacen, o solamente son ellos quienes tienen la capacidad y el conocimiento de determinar lo que se debe hacer. Ahora se busca sobre todo una educación centrada en el estudiante, donde la clave vital es entender que los estudiantes pueden aprender por sí mismos, pueden aprender inclusive de otros, es decir, de sus compañeros, trabajando de manera colaborativa. Por lo tanto, una de las tareas importantes que tenemos es sobre todo ya centrarnos en los estudiantes. Ya no es un maestro que tiene conocimiento y experiencia que se la va a dar a los estudiantes. Ahora es un maestro que promueve la experiencia, el conocimiento, los valores y creencias de los estudiantes y que él mismo puede aprender de sus propios alumnos. Es un maestro que promueve el trabajo colaborativo para el aprendizaje y crea comunidades de aprendizaje con sus estudiantes. Este es uno de los retos mayores que tenemos, porque todavía en muchos directivos no cabe la idea de que los chicos puedan trabajar y aprender por sí mismos, y limitan muchísimo el hecho de que los chicos estén hablando, de que no muevan las bancas, de que el salón debe estar calladito, debe estar bien alineado. Aquí está uno de los retos importantes, pensar que los chicos aprenden de una manera diferente y ven la vida de una manera diferente. Y aquí lo importante es precisamente flexibilizar nuestro pensamiento, flexibilizar nuestra forma de trabajo y entender las formas de aprendizaje que los chicos ya están desarrollando, porque podemos todavía rememorar aquello que Monero y Pozo nos decían en los años 90. A menudo en las escuelas se enseña contenido del siglo XIX a estudiantes del siglo XXI con docentes del siglo XX. Y lo podemos ver precisamente en este dibujo, en el cual la maestra todavía le pide a los niños escriban en sus cuadernos qué hicieron en las vacaciones de verano, cuando ellos ya no necesitan tanto escribir. Y dice la maestra, yo no quiero revisar su página de Facebook ni ver sus fotos de Instagram. Yo lo que quiero es que escribas en tu cuaderno. Cuando ellos precisamente están logrando otras habilidades comunicativas muy diferentes a lo que era la habilidad comunicativa del escribir en el cuaderno. Eso es lo que debemos empezar a cambiar. Y hay algunos ejemplos como el siguiente. En este ejemplo podemos ver precisamente cómo los estudiantes, la escuela ya no les es atractiva, ¿no? Y sobre todo pensar que los estudiantes quieren un ambiente de aprendizaje completamente conectado, diferente, porque imagínense una escuela donde no hay internet, una escuela donde no hay los conectores necesarios para su celular que se les está ya descargando. Por ello es necesario repensar esta idea de los medios comunicativos y las formas de comunicarnos y de conectarnos, como es el internet. Todavía hay directores que dicen, sí, vamos a instalar internet en nuestra escuela, pero es solamente para cuestiones administrativas. O todavía prohíben, por fortuna, ya no es tanto así, el hecho de que se utilice el Facebook como una forma de aprendizaje. Entonces debemos cambiar precisamente nuestras formas de entender las maneras como el chico aprende, y esto conlleva algo que ya habíamos estudiado mucho en las últimas 2 sesiones, entender a los niños de ahora de una manera diferente. Esta situación de entender a los niños de una manera diferente, ya lo vimos, no es nueva. Rousseau, por ejemplo, en el Emilio, nos caracterizaba quién era el niño y cómo debiéramos llevarlo. Más adelante, en esto que ya en otra de las sesiones les expliqué, de cómo se empezó a dar cuenta la sociedad de que los niños eran diferentes, cuando hicieron estudios con este que le llamaron el niño salvaje de Francia, Victor de Aveyron. Y a partir de ello se han venido realizando diferentes estudios de cómo los niños se desarrollan
física, biológicamente, pero sobre todo en el intelecto. Y una de las grandes propuestas del siglo XX fue precisamente los trabajos que realizó Jean Piaget, pero que ahora, en el siglo XXI, tenemos ya que dejar atrás, porque los niños ya no son los mismos que Jean Piaget manejó en sus propuestas. Los niños de ahora, siempre digo, vinieron y le dieron una patada a la teoría de Jean Piaget porque son completamente diferentes y los debemos entender de una manera diferente. Por lo tanto, debemos primero caracterizar cómo son los niños, pero una particularidad para nosotros como educadores, cómo aprenden estos niños, y sobre ello vamos a hablar. Hay un sigma muy importante que debemos considerar y que sucedió en la década de los años 90, sobre todo porque estuvimos viendo algunos cambios importantes en los chicos y no atinábamos a decir qué era lo que sucedía, sobre todo porque vimos cambios sustanciales en estos niños que eran completamente diferentes a generaciones anteriores. Algo sucedió ahí y que muchos de nosotros como docentes nos percatamos años después. Seguramente ustedes recordarán que en aquellos años, sobre todo los 2000, de pronto veíamos que había niños que se salían de lo normal, que de pronto estaban frustrados por su aprendizaje, se aburrían en la escuela, de hecho siempre consideraban ello una escuela aburrida, que no les daba nada, que no aprendían, o chicos que definitivamente nos sacaban las canas verdes porque eran muy activos, no ponían atención, se movían de un lado a otro, eran chicos completamente diferentes los de aquellos años, los años 90, los años 2000, y nosotros los malentendíamos porque siempre buscábamos la cuestión de que estuvieran calladitos, escuchándonos y haciendo como robots cada indicación que nosotros les dábamos. Niños que seguramente ya no estaban en esa misma sintonía. Pensábamos educarlos como a nosotros nos educaron, y padecimos nosotros y padecieron ellos. Algunos inclusive, con una moda muy interesante que nos llegó de Estados Unidos, nos atrevimos a diagnosticar: si este chico no me pone atención, si este chico está por todos lados, o es hiperactivo o tiene déficit de atención. Y buscábamos siempre la ayuda de USAER. Pareciera ser que cada maestro quería ya una sala de USAER en la esquina de su salón, y ahí iba a meter a más de la mitad de sus estudiantes, porque eran chicos que no lográbamos entender y que no lográbamos controlar, y sobre todo no lográbamos que aprendieran. Más bien eran chicos diferentes, chicos completamente diferentes, pero eso no lo entendíamos. Tan no los entendíamos que los llegamos inclusive a prejuiciar. Son unos tontos, son unos burros, no les interesa la escuela, nada más vienen a perder el tiempo, no estudian, no aprenden nada. Inclusive, como en su momento llegó a manejar Hillary Clinton, es la generación más estúpida con la cual la humanidad ha convivido. Pero no, más bien son chicos diferentes. Yo recuerdo una colega de la universidad que me decía: son unos flojos, unos haraganes, ya no quieren tomar nota, ya no quieren escribir nada, lo único que hacen es sacar su celular y tomarle foto a lo que escribo en el pizarrón. Más bien son chicos completamente diferentes, que no entendían la escuela ni la forma de trabajo como nosotros. Estaban simbrando nuestras creencias en educación, estaban simbrando las teorías educativas,
y estaban resquebrajando toda la organización institucional de una escuela, y aún así no los entendíamos, porque no poníamos atención en su forma de ser, su forma de aprender y en el desarrollo y su personalidad. Aquellos que intuían que algo pasaba empezaron a analizar a esa generación importante y empezaron a verla con características completamente diferentes, la empezaron a estudiar y sobre todo ubicaron de alguna manera que una generación completamente diferente había nacido a partir de los años 80 y que era una generación que estaba sembrando el terreno sólido de la educación tradicional. A esta generación se le empezó a conocer como la generación Y o la generación millennial, una generación completamente diferente que hizo nacer nuevas formas de entender a las generaciones. Y aquí tenemos las generaciones más importantes con las cuales en los últimos 120 años se ha estado conviviendo. Tenemos una generación primaria que se le llama la gran generación, que nació de 1900 a 1920. Después tenemos a la generación silenciosa, de 1920 a 1940. Posteriormente llegaron los baby boomers, muchos de nuestros abuelos, que eran sobre todo sujetos análogos, adaptables, hijos de la Segunda Guerra Mundial, que empezaron a informarse por medio de la radio y los periódicos. Posterior a ello vino la generación X, de la cual algunos de nosotros seguramente pertenecemos, los que nacieron del 65 al 79. Ya de alguna manera, Mark Preskin los ha denominado los inmigrantes digitales, y son aquellos que vivieron las juventudes en los años 80, son los chavorrucos que ahora conocemos, que ya estaban más adaptados a la televisión. El radio seguía siendo una gran compañía, una gran fuente de información, de entretenimiento, al igual los periódicos. Y la generación de la cual hemos estado hablando fue la generación Y o Y, que nacieron en 1980 hasta el año 2000, los famosos nativos digitales, aquellos que vieron la evolución del Internet, de YouTube, de los medios electrónicos, el Atari, los juegos, sobre todo de la computación o de los teléfonos celulares, y es la generación que en la actualidad más productiva está en estos momentos. Y bueno, posterior a ellos, a partir de los años 2000, es la generación Z, de los cuales todavía tenemos a muchos en las escuelas. De los millennials, ya las últimas generaciones están saliendo de las universidades. La generación Z es la que se encuentra ahorita cerrando la primaria, en la secundaria propiamente y en la educación media superior y llegando a las universidades. Estos son los verdaderos nativos digitales, aquellos que ya trabajan de una manera más digital, son la generación Touch y son con los cuales nosotros estamos trabajando y los debemos entender para llevarlos de una mejor manera. De esto hablaremos en una próxima edición de video.